Mapurbequistán. Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Ciudad, cuerpo y racismo, diáspora mapuche en Santiago, siglo XX. Yo lo primero que quiero decir es saludar a nuestros invitados muy cordialmente. Marimari, Kume, Acuy al Museo Histórico Nacional, espero haberlo dicho bien. Estamos muy contentos de recibirlos, muy abiertos además. Nuestras puertas se abren para recibirlos. Sé que tienen una larga tarde, interesantes comentarios de nuestros invitados, así que no me voy a robar la palabra para nada, simplemente los quiero presentar. En orden, David Añiñir, que no está aquí, pero allá está nuestro invitado, poeta, muy bienvenido. Gracias. Voy a darle la bienvenida también a Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional. Muchas gracias por estar aquí. Margarita Alvarado, investigadora del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile y miembro del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Muy bienvenida, Margarita. Gracias. Claudia Zapata, profesora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, CECLA, de la Universidad de Chile. Enrique Antileo, profesor del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, también de la Universidad de Chile. Y a Fernando Pairicán, que también es un antiguo conocido del museo, investigador del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y, por supuesto, a nuestro autor. Yo le quiero agradecer a Claudio por elegir al Museo Histórico Nacional para presentar su libro. Es bien simbólico para nosotros, para esta institución que ya tiene 110 años y que yo no sé si todos saben, pero llevamos mucho tiempo pensando en cómo renovar una mirada más multicultural, abierta de la historia de Chile. Así que sé que tenemos una deuda, que ahí hay un trabajo pendiente, pero créannos que estamos trabajando muchísimo en hacerlo bien. Y para eso es muy importante tenerlos hoy día aquí y recibirlos como se debe, con un cariño bastante grande y con las puertas abiertas, así que el museo es de ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Así es. Marimari Pupeñi Pulamien. Saludarla a todos los que están presentes, a la familia de Claudio, a los amigos, a los Peñi Lamien, a la mesa que hoy día nos invita a reflexionar sobre este texto que se inscribe dentro de un proyecto de Editorial Pehuen Editores, en esta idea de pensar y reflexionar sobre la epistemología de las primeras naciones y del pueblo mapuche en específico, cuando se tomó la decisión de abrir una línea propiamente de pensadores y pensadoras, ¿no? Este es uno de los títulos, diría, más claves sobre repensar y conceptualizar lo que es la ciudad, sobre la urbanidad o la mapurvidad, en la cual Claudio hace una recuperación, y lo que siempre hemos dicho en nuestra generación, que David Añiñir es como nuestro teórico de parte del mundo mapuche urbano, desde la poesía. Y acá Claudio da un paso más en este desarrollo epistemológico al dar cuenta y refundar tal vez una ciudad con el nombre de Mapurbequistán, tratando de dar cuenta de las diásporas, los conflictos, el racismo, ¿no? Que es uno de los temas más importantes en Chile y que muchas veces se oculta o se trata de desvirtuar como una de las construcciones que el Estado chileno ha hecho sobre su ciudadanía, al final y al cabo, y que abiertamente se ha mostrado tanto en la convención en momentos críticos sobre la Mina Elisa Loncón, sobre la Machi Francisca Linconao, y que bueno, es bueno debatir estos temas de, como dice David en su libro, de raíz, ¿no? Y en ese ámbito entonces este libro se inscribe dentro de esta tradición del mundo mapuche urbano, crítico a la urbanidad,
continuando con la reciprocidad también del Wallmapu, yo esta reflexión a partir de los distintos componentes teóricos del cual seguramente las presentadoras y presentadores van a dar cuenta, ¿no? Agradecer en ese sentido al museo por permitirnos estar acá presencial, a Pehuen, al Centro de Estudios Interculturales Indígenas por la transmisión. Y voy a dejar en la primera parte de esta palabra al Peñi David Aniñir, que nos va a encantar, como siempre, con su arte. Peñi David. Yo no. Bueno, este modo Chayán es como que iniciaremos un poco un aporte del trabajo que he realizado, ya serán 2 décadas, y mi trabajo poético que lleva un tránsito dentro de la mapuchicidad urbana y también la mapuchicidad de Wallmapu, y por qué no también nuestra mapuchicidad que está al otro lado de la cordillera. Todavía no deja de impresionarme que estas invitaciones surjan sabiendo de que lo que se creó en un texto, en un poema pintarrajeado, haya tenido una trascendencia de esta envergadura. Con mi mami nos sorprendemos a ese nivel, con mi hija también, porque lo único que había que hacer era transcribir nuestra realidad en una hoja o en un registro. Me parece que la ciencia ahí no tenía todavía, o tenía una mirada bien somera. Entonces lo que salió de esto era solamente transcribir nuestra realidad como pobladores y, bueno, hijos directos de nuestros antepasados que llegaron a las ciudades, no solamente de Santiago. Y agradezco también la mien Elisa Loncón, acá la mien Margarita, el Peñi, que ya tenemos, por cierto, firteo junto también con acá al Álvaro y mi Peñi. Entonces aquí la mien también todo forma parte de esta como cofradía de teóricos, de Kimastuchefe, de gente que está entregando conocimiento. Y yo tampoco lo tenía, por eso le digo a mi mami que me sorprendo y mi hija también dice, ¿qué hiciste? Yo pienso que eso, ¿ya? Voy a leer un texto que justamente está en la contra... Bueno, me sorprendió también porque hay una cita, una mención en la inspiración que tiene Mapurvekistán desde el cráneo, desde las sensaciones de Álvaro, y hace una alusión a Pedro Lemebel y Inchep, o sea, a mí, y eso... O sea, yo no sabía dónde meterme porque no vi esa hoja cuando me envió el PDF para poderlo, hacer una presentación pequeña, y yo me siento agradecido por ese tipo de relación y mención respecto de la obra de Pedro Lemebel. Y también será una mención, y esa mención es parte de este texto que voy a leer acá. ¿Ya? Se llama Fomingo, es una suerte de relato, algo así. Los domingos son abrigos de piedra, inviernos que se desvisten en medio de la noche. Los domingos son estrellas que sangran luz a punta de melancolías, su sombra es bien sombría. La tarde con su lámpara crepuscular incendia los ojos y las montañas que la costa sepultan en las tardes. Aguijón labial trizando el vidrio, la celda del suspiro, silencio y uñas encarnándose en el grito. Tanta palabra amontonada en un puro día, en tan poco tiempo, esdrújulamente cargada, equidistante, desolando los domingos totalitarios, espejos de los domingos eternos de frío. Cenizas de hielo disueltas al viento en los ecos de la piedra, lava candente de memoria y el muerto revolviendo los recuerdos. Amanecer de domingos, caliente y lívido, durante el cual el amor de ella y él se funden en el sí mismo
y en el no diferente. Domingos donde la poesía se traga su vómito locuaz, voraz, pétrea, toda dura como la muchancha de quina en las esquinas pasturrientas y llenas de gárgolas. Y cómo, que se me va pegando la enojada y se vira para las otras habitaciones del Santiago Centro, la muy domingo 7, domingo de ramos, ramera y rumba, domingos rancios, domingos fomes, languidocentes, fomingos echando la yegua, o de visitas para ir a ver al lindo, a la Penny, y llevarle su bacallo. La música hila su pentagrama de oscilaciones mudas, canutea a coros desde su templo dominguero, trasnochado de vigilia sádica, evangelizando a los drogados de tanta realidad junta. Así, los domingos son carachos de mea culpa, cierta moralidad y su reflexión mula, y acusaciones que te pugnan. ¿Qué son esos domingos sin ni uno para reponerla con algún levantamuerto, caldo o tinto y resucitar? Qué turbios son esos domingos que te llevan a empeñar la herramienta del laburo y el alma, de irse a la cola de la feria y vender el pack de pilchas a módica suma. Domingo de antiguas peleas de choro, atajo en la pobla, de puñalada seca, acuchillada limpia y sucia, cochina, con ajo, a estocada higiénica, mano a mano, a lo caballero, con asepsia y fiambre incluido. No como ahora donde estos chicos pendencieros picados a flaite instalan su revólver, su fierro hechizo y la hacen corta con el disparo y en un 2x3 se echan a 2x1 de promo al patio de los Callaos, al jardín fúnebre, como jugando. Domingos tensos esos. Domingo de baño del Brogacochi para la escuela, de tareas sin acabar, ilustradas de zapatos, de asaditos con la familia y el partido de fútbol del sindicato de panaderos en esa época pasada, neumático quemado, de viajes al sur por un regreso o despedida, cuando la mapuchada viaja en tren. En ese tiempo, viajar en tren era un rito que congregaba a la parentela, transformando la jornada de reencuentros, recados y encargos desde la capital hacia el sur y viceversa. Los bailes, restaurantes e intersticios de la estación central terminaban siendo puntos neurálgicos de la recreación mapuche, siempre los domingos, por los bailes de Matucana y donde más de un mapuche fue gestado a la luz de la luna bajo la arboleda de la Quinta Normal, paraguayadamente, modo hotel 1000 estrellas del universo crispado robado a la naturaleza urbana. Los domingos suelen ser días de autoesclavitud 24/7, prolongación del yugo o el suspiro sin asidero y la semana que continúa con su aceite de carretón, su W40 y grasa humana, lubricando la maquinaria laboral. Los domingos son apropiados para esos que deciden abandonar el amor e ir a limpiar la sangre en los muros de la posta central, después de la puñalada de desamor. Domingos rojos en el calendario de la vida. Domingos, antesala de aquellos lunes cargados de reflexión y el recurrido ya nunca más. Yo no sé cómo será el tiempo, pero voy a leer. ¿Ya? De eso. Esto se llama Ferrimontú. Yo creo que está de mala explicación, pero sí, es una visión iniciática. Y este Ferrimontú es la visión iniciática de cualquier lamien o peñi, pero en la Pobla. Dice: una machi en actitud hardcore, una minosa punk atrevida, mapuche 2.0,
desencadenando su yeyipún al son del sol, en clave de estrellas, en clave de luna, en llave de estrellas, con riff de cometas. Una machi en actitud power metal, con Newendi, agitando su trance en el mosh, saltando al pogo, tierra abajo, saltando al pogo, al cuajo, una machi de la Pobla, una hermosa mapunqui borracha, marichihuaneando eufórica, porque andáis puro marichihuaneando con tu brebaje de ácido sulfúrico y mudai, en volá de cuimi, cosmogónica dulcinea de la fábula terráquea, una machi mapurve, con actitud sorpresiva, con fibras de calcu por el torrente sanguinolente, ascendiendo al regüe de alta tensión y al tronar de voltajes en noche de lluvia con el espiral del slam al medio del folle, una guacolda, una mapurve, una mapunqui, una guacolda de la snaki, toda brígida ella. Eso. Ya. Y para dar inicio, voy a leer el último poema, ¿ya? Ese. Se llama Ine. Y bueno, yo pienso que tiene mucho que ver con esta realidad actual. Si bien un vecino me decía que había cambiado toda una perspectiva a los mapuches desde el estallido social, perdonando a los presentes, pero mi vecino me dijo, no, se hacen los hueones. INE o indio no estandarizado. Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, monosapiens, malvividor, malmoridor, analfabeto, bárbaro, inculto, minoría étnica, primitivo, nativo, no nato, siempre que hiciste eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera, pero inferior, indio culiao o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, fuctriñuque. Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche. La boca les quedará ahí mismo. Chartumay, muchas gracias. Peñi, Lamuen. Chartu Peñi, por su fuerza, por su convicción, por su coherencia siempre. Vamos a abrir la presentación del libro con Claudia Zapata, que además es prologuista de Mapurbequistán, igual que David, que está en su parte de su introducción en la parte del libro. Es doctora en Historia Convención en Etnohistoria de la Universidad de Chile, profesora asociada al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, institución donde realiza docencia en el nivel de licenciatura, magíster y doctorado, investigadora. Entre sus publicaciones se encuentra Intelectual indígena en el Ecuador, Bolivia, Diferencia y colonialismo y anticolonialismo, Frank Fanon desde América Latina, Lecturas de un pensador del siglo XX y Postcolonialidad y nación. También el libro Multiculturalismo,
donde se desarrolla toda una crítica al pensamiento de aceptación, ¿no?, de las políticas indigenistas. Actualmente dirige un Fondesit y ha sido publicada en Ecuador, en Cuba, donde se puede leer su amplio conocimiento y formación de distintos estudiantes y estudiantes a lo largo de la historia. Así que con ustedes dejo a Claudia Zapata. Viene de cerca la invitación a aplaudir. Bueno, gracias Fernando por la presentación. Quiero darte gracias sobre todo a Claudio, primero por escribir este libro, segundo por invitarme a escribir un prólogo, que en realidad es un capítulo de muchas conversaciones ya que estamos teniendo. Yo estaba pensando a propósito del tema del nepotismo, este es como un nepotismo desde abajo, del desquite. Pero bueno, hay un diálogo también que lleva su tiempo, eso a propósito de que David nos decía la mesa de los teóricos, yo creo que el teórico es él, definitivamente. Así que gracias por invitarme y sobre todo a compartir en esta mesa con gente que admiro y que respeto mucho, con Margarita, bueno, además de Fernando que dirige esta colección, con Enrique, a quien conozco desde hace ya tantos años, bueno, y sin ninguna duda con la doctora Elisa Loncón, yo creo que para todas y todos representa la esperanza al menos de una política con pueblo y legítima. Así que voy a partir mi presentación. Yo me compliqué la vida, escribí el prólogo, pero ahora hice otra cosa. Hice como un diálogo con ese prólogo de alguna manera, y esto tiene que ver con que la historia nos está pasando demasiado rápido. ¿Ah? Y cuando Claudio me pasó este manuscrito para leerlo, a ver si me entusiasmaba escribir el prólogo, estábamos con esta pandemia que parecía haber interrumpido esta trayectoria de la revuelta popular, y se nos venía un itinerario constituyente encima, digamos. Entonces, creo que se me hace ahora necesario también dialogar con ese momento. No sabíamos lo que se nos venía, teníamos muchas sospechas encima también, duda mezclada con esperanza, en fin, mucha incertidumbre que a buena hora tenemos, porque antes teníamos una certidumbre bastante latera, la verdad. Así que bueno, pienso que esta presentación se las quiero plantear a ustedes como una presentación de Mapurvekistán en 3 tiempos. Necesito hacerlo así. El tiempo actual, el que ocurrió después de que Claudio me pasara ese manuscrito. El tiempo personal, que creo que nunca hay que dejarlo fuera, que es el mío, de dónde lo leo. Creo que sería muy deshonesto no decir desde dónde lo leo y por qué tengo la audacia de reconocerme en estas letras que tienen como primero destinatario el pueblo mapuche, sin ninguna duda. Y también el futuro. Creo que es también un libro sobre el futuro, lo que me parece tremendamente clave. Bueno, y partiendo entonces con este Mapurvekistán en el momento actual, cuando yo hablaba de ese riesgo intrínseco que identificábamos antes de iniciar este itinerario, este proceso constituyente, creo que ese riesgo, mucho de eso está allí porque la historia es así, los procesos están abiertos. Es un riesgo de burocratización, de gatopardismo, del todo cambia, nada cambia, y sobre todo un riesgo de recomposición de los sectores dominantes. Teníamos el miedo de que hicieran un control absoluto de la Convención Constituyente, de que ganaran las elecciones en medio del temor y de la pandemia, digamos. Y sin embargo, tanto el plebiscito como la elección de integrantes de la Convención creo que dieron nuevos aires para dejar, sobre todo, creo que ese fue el primer punto de partida importante y sorprendente, para dejar a los sectores reaccionarios en este país como la minoría demográfica que son. Me parece que esa es una primera cuestión tremendamente importante que no teníamos a la mano cuando nos tocó leer este libro. Y algo absolutamente impensado, digamos. Yo vengo de la academia, de la historia, y si para algo somos malos es para predecir el futuro. Así que eso también es otro punto de partida que debiéramos señalar. Y bueno, tenemos esta convención. Yo aquí quisiera señalar una cuestión que es obvia, pero hay veces que no es tan obvia, y es que octubre de 2019 no parte de la nada. Y tanto allí como en la convención confluyen luchas previas, trayectorias potentes y pensamientos políticos diversos. Yo creo que nadie de lo que está allí en la convención, de nuestros representantes democráticamente elegidos, nadie está allí solo por portar mucho sufrimiento. Están allí porque hay lucha, porque hay resistencia y porque hay creación de un arsenal teórico-político que tenemos el desafío de conocer todavía más.
Hay allí una imagen bastante aproximativa de ese campo popular heterogéneo, irreductiblemente heterogéneo, que se activó con la revuelta popular de octubre del 2019. Y el libro de Claudio que estamos presentando hoy día es una hebra en ese tejido denso, sin ninguna duda. De un lado es una expresión singular y creativa de un pensamiento político mapuche contemporáneo, y del otro yo lo siento como un aporte incisivo en este proceso de deliberación constituyente que estamos viviendo todas y todos en este territorio que se llama Chile, y que bueno, después veremos cómo lo vamos definiendo. Siento que Mapurbequistán es una pizca de sal, tal vez de pimienta, Claudio, que sazona esta olla champurria de la polarización. Y quiero ocupar el concepto de polarización precisamente porque sé que molesta a estos sectores reaccionarios que a la primera cualquier reclamo, no, que están polarizando el país, como si alguna vez hubiéramos sido amigos. Yo creo que este libro nos recuerda que aquí lo que ha imperado es el odio, el exterminio y el desprecio. ¿Cuándo fuimos amigos? La polarización más bien es la palabra que usa la prensa reaccionaria para señalar ese momento en que la resignación se nos acabó. Así que en ese sentido, bienvenida esta pizca de sal, de pimienta, de merquén, sobre todo, a estos debates públicos. Son letras sin ninguna duda incómodas, que meten el dedo en esas llagas del pasado para sacar a flote esos discursos de odio que estoy mencionando y que ojalá hubieran sido solo discursos, pero eran acciones. Eran políticas y que tuvieron efectos bastante concretos. En este libro, como se ve aquí en el subtítulo, Claudio habla de desigualdad, de ciudad, de raza, de racismo, palabras que siento que expresan con bastante precisión las vivencias de quienes han llevado históricamente las marcas ideológicas, corporales y geográficas de ese desprecio. ¿Ya? Un desprecio que nos orientalizó, nos africanizó, y más contemporáneamente nos latinoamericanizó. Me acuerdo cuando Álvaro Vargas Llosa publicó una columna en La Tercera, donde el año 2011, cuando empiezan a haber jornadas de protesta nacional, y él dice, Chile se está latinoamericanizando. Bueno, a buena hora. Lo que hace Claudio con este título es devolver ese gesto, pero apropiándolo. Es decir, sí somos Mapurbequistán. Y con ese sentido de presente y de futuro desfilan en este libro figuras como la de Vicuña Maquena, que ya se ha mencionado aquí, como esta idea de ciudad propia, que era la ciudad patricia, la ciudad de la gente de bien, que se oponía a esas masas plebeyas morenas, que eran denominadas Cairo infecto y Ajiar africano, como muy bien destaca en este libro Claudio. No dejan de ser imágenes crueles, yo al menos las siento todavía bastante crueles, porque están lejos de estar en el pasado. Y bueno, el libro, y esto es muy importante porque muestra también acción, resistencia, traza las interferencias indígenas, pero no solo indígenas, también afrodescendientes y populares en estos muros, tanto simbólicos reales como reales de la ciudad patricia. Son interferencias a veces silenciosas, otras veces estridentes, incluyendo el fuego. Creo que esa metáfora es bien bonita y es muy potente también, pero interferencias constantes a lo largo del tiempo. Y en ese sentido no deja de ser simbólico, no puedo, digamos, omitir este hecho, que estemos lanzando este libro aquí, en el kilómetro cero de Santiago, pero que además es una metrópoli, con todo el sentido ideológico y político que eso tiene. Una metrópoli prepotente, no solo con los habitantes de Santiago, sino con el resto de las regiones del país. Y además, en este edificio fue el de la Real Audiencia, y después fue el centro de operaciones de Vicuña Maquena y todas sus políticas de higienización y desprecio y expulsión de los pobres. Y sin ir más lejos, esto tampoco lo puedo omitir, la última vez que yo entré a este museo fue el año 2014, donde había un homenaje a Vicuña Maquena. Espero que las cosas estén cambiando. Paso a este Mapurbequistán en el tiempo propio, que es el tiempo mío, que no puedo omitir. Es un libro sin ninguna duda, un capítulo fundamental y a la vez doloroso de la historia del pueblo mapuche. Pero también, y no quisiera aquí cometer ningún acto de usurpación, quiero decirlo con toda humildad, también nos encontramos allí otros habitantes de esos territorios denostados. Yo encuentro aquí mis paisajes también. Cuando Claudio habla de Cerro Navia, habla de Renca. Bueno, yo era del otro lado del río.
Mirábamos para allá el río a lo lejos, cuando se estaban formando las Huamachuco. Yo vivía en unas poblaciones autoconstruidas ahí en Cerro Navia, y sin embargo nos sentíamos superiores, era lo más loco de todo. Son de esas heridas, claro, son de esas heridas que cuesta mirar, porque siempre es más fácil hablar de lo popular como resistencia y coherencia permanente. ¿Ah? Y tenemos que mirar esto, porque también tenemos que construirnos como campo popular para enfrentar las tareas históricas que vienen. Bueno, en ese minuto, yo eso sí lo digo en el prólogo, el único consuelo que teníamos era no ser mapuche, no a decir no ser negro porque a mí no me queda, pero era como el único consuelo, porque pobres éramos todos. Y en ese sentido yo pienso, a propósito de las escrituras, del campo literario y del campo cultural, qué importante es tener referentes escritos donde encontrarnos. Aquí David hablaba de Lemebel. Creo que fue tan importante contar con Lemebel para encontrar nuestros paisajes proletarios, pero también a la Daniela Catrileo, también a Claudio Alvarado, ahora sobre todo David Aniñir, son exactamente los mismos paisajes, y eso es muy importante en una esfera cultural tremendamente aburguesada como la que tenemos, donde la clase media se encuentra en todos los libros, y nosotros nos encontramos en casi ninguno. ¿Ah? Así que ahí también celebro los esfuerzos editoriales de las editoriales independientes, más pequeñas, que están haciendo cosas importantes en ese sentido. Y bueno, cuando una, desde esa experiencia histórica, que es familiar, que es colectiva también, lee Mapurvekistán, surge la pregunta de cómo pudimos vivir tanto tiempo sin pensar en la cuestión de la raza. ¿Cómo pudimos vivir tanto tiempo pensando que la situación de la frontera era solo algo que estaba en el sur y de lo que nosotros no teníamos nada que ver? También se ha construido una frontera con los sectores racializados populares. ¿Ah? Y nosotros hemos reproducido esa jerarquía pensando que somos distintos a otros. Entonces, bueno, son preguntas para pensar, al menos de la forma en que yo estoy leyendo este libro. Y voy a cerrar mi presentación con una idea de Mapurvekistán para el futuro. Creo que también voy a... perdón ahí la osadía, creo que es un material para pensarnos como totalidad, esta totalidad que estamos disputando, que hoy día se llama Chile, y al futuro ya a esta altura ni sabemos cómo se va a llamar. Yo creo que en este contexto, Mapurvekistán no es solo un hecho editorial, es también un hecho político, ¿ya? Porque nos permite pensar esta crisis en el sentido productivo que nos proponía un boliviano imprescindible, me parece a mí, que es René Zavaleta, y que Claudio lo invoca en estas páginas, así que continuamos allí con los diálogos, que él piensa con la idea de crisis que maneja Zavaleta es una crisis como un momento de aprendizaje, de universalización, donde podemos confluir las distintas luchas y causas que se iban desarrollando por separado. En este caso, creo que aquí hay un pensamiento, un repertorio conceptual tremendamente denso y significativo que sería muy mezquino que lo redujéramos a la etiqueta siempre tendenciosa de, comillas, tema indígena o problema indígena, que es peor, digamos, sino que tiene todo el potencial para aportar a este proceso general que estamos viviendo en Chile de deliberación y de reimaginación de lo colectivo. Para pensar sin ninguna duda críticamente esa totalidad chilena, pero también, porque esto cuesta, también para asumirnos como mayorías heterogéneas. ¿Ah? Somos mayoría y tenemos que plantearnos eso y la cuestión del poder también. Creo, con esto termino, que llegó la hora, siento yo, de someter a sospecha todo el aparataje conceptual con el que hemos nombrado estas luchas que se dan cita hoy en la Convención y que estallaron también con la revuelta popular. Nos han nombrado como minorías, nos han nombrado como margen, nos han dicho periferia, incluso otra palabra más fea que es residuo, para hablar de las luchas indígenas, afro, disidencias sexuales, etc. Palabras que parecían tener muchas virtudes teóricas en un minuto, pero que cuando estamos en el contexto en que estamos se muestran de una impotencia supina, siento yo, precisamente porque son muy cómodas para estas oligarquías que se reconstituyeron con tanta fuerza desde el golpe de Estado del 73, ¿ah? Y que ellas se asumen dueñas de la totalidad y nosotros vendríamos siendo solo fragmentos. Me parece que en nuestra diversidad somos la parte, sin ninguna duda, partes significativas, omitidas, somos parte, pero también somos el todo y tenemos derecho a ese todo y eso es lo que estamos disputando. Así que muchas gracias, Claudio, por este libro que nos sirve tanto para esta tarea histórica. Gracias.
Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, también por tu prólogo y tu horizonte antirracial que siempre has trabajado y nos planteas como desafío. Dejamos ahora a Margarita Alvarado acá a mi derecha. Profesora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del Centro Intercultural Indígena y curadora del Aula UC de los Pueblos Originarios. Se ha desempeñado en etnoestética en el campo de la cultura material y de las visualidades, imaginarios e identidades étnicas americanas. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas y se ha llevado a cabo diversas curatorias para exposiciones de fotografía del mundo indígena, tanto en Chile como en el extranjero. Es integrante, además del comité editorial de la revista conservadora del Centro Nacional de Conservación y Restauración Chile, de la revista Tefos, Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur, Universidad Nacional del Río Cuarto en Argentina, y también es autora de Pehuen Editores. Así que con ustedes dejo a Margarita Alvarado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Marimari Lamien. Quiero partir, por supuesto, agradeciendo a Claudio la invitación. Nos hemos ido conociendo estos últimos tiempos, estamos intentando compartir ideas, pensamientos y luchas en estos tiempos que nos toca, que también exponía Claudia. Yo voy a hablar de las estéticas del habla y la mirada en el habitar del cuerpo y la ciudad, buscando un poco o tratando de mirar bajo los adoquines de la plaza. Cuando Claudio Alvarado Lincopi, mi pariente, que no es mi pariente, y a quien estimo y admiro profundamente, me invitó a participar en la presentación de su libro Mapurbequistán, Ciudad, Cuerpo y Racismo, Diáspora Mapuche en Santiago siglo XX, de Pehuen Editores, me contó en una cálida conversación que tuvimos en mi casa que esta publicación correspondía a los trabajos de investigación que había realizado para la elaboración de su tesis de magíster en Historia y Memoria por la Universidad de La Plata en Argentina, por allá por los años de 2015 y 2016. Y en esa conversación me comentó algo que me tocó especialmente. Me dijo que uno de sus objetivos al publicar este libro, varios años después de sus orígenes, era contribuir a los intentos, afanes y empeños que tantas y tantos estamos haciendo para reparar aquellas aritas rotas que Pedro Lemebel nos hacía ver en su potente y vibrante manifiesto Hablo por la diferencia en septiembre de 1986. En ese empeño entonces, el texto de Alvarado se despliega sostenido por lo que él mismo declara como ideas del pretérito de Chile, pero proyectadas por los avatares que hoy emergen entre el estallido social y la pandemia, sostenidos por algunos triunfos que abren nuevamente los tiempos de la imaginación para abordar la disputa por los sentidos compartidos y por las significaciones comunes, como él mismo lo declara. Estas coordenadas de visualización y reparación son las que marcan entonces aquellos recorridos que este texto nos impulsa a seguir a través de 4 capítulos, cada uno con sus propias historias, aconteceres y sucesos, invitándonos a descubrir, o más bien a desentrañar, aquello que estaría bajo los adoquines de la plaza, parafaseando a Ismael Serrano en su conocida canción de 1997. Siguiendo estos derroteros, estas reflexiones de Claudio Alvarado Lincopi vienen a navegar en medio del ancho, profundo e imparable caudal de creaciones y producciones de textos, imágenes y expresiones artísticas mapuches que han ido desbordando los ríos de la historia y la memoria, derribando desde hace ya unas décadas los diques y muros de una sociedad hegemónica tosudamente sorda y ciega. A riesgo de no nombrar a todos y a todas, ¿cómo no pensar en la poesía de Dalamien, Rosa Miranda, Rupailaf, Graciela Guinao, de Licura Chihuailaf o David Añiñir, a quien ya escuchamos? ¿Cómo no considerar los pioneros textos y reflexiones de la comunidad de historia mapuche o las contribuciones de Antonio Calibán Cantrileo, quien con Manuel Carrión conformaron el colectivo Araya Carrión hace unos años? Por último, ¿cómo no reconocer los aportes de Janet Payán en el ámbito de lo audiovisual? Y por supuesto, las creaciones de artistas visuales como Paula Baeza Painemilla, Sebastián Calfuqueo o Quitral Vargas Guayquimilla, entre muchos.
Y respecto de las expresiones de estos últimos tres creadores mapuches, no deja de ser notable y conmovedor comprobar cómo sus modalidades expresivas articuladas en sus ejercicios de memoria, vinculados con procesos de recuperación identitaria y de resistencia cultural, se entroncan con muchas de las reflexiones contenidas en Mapurbequistán. Sí, porque en estos universos expresivos de la imagen y la palabra son las estéticas del cuerpo y su habitar en diversos espacios urbanos, lo que constituyen los ejes articuladores donde coinciden las creaciones de estos artistas mapuches y las reflexiones del Lamien Claudio Alvarado. En estas confluencias, los ríos heridos por aquellos caudales que por años me sonaron ancestrales, como declara Antonio Calibán Catrileo, se van purificando y renovando con nuevas maneras de habitar en el cuerpo y la ciudad. Así, en el texto de Alvarado Lincopi, las estéticas del habla y la mirada van articulando sus diversas reflexiones que buscan escudriñar la gran ciudad desde la especificidad de su particular estilo como mapuche urbano, tal como lo plantea Claudia Zapata en su prólogo titulado Mapurbequistán o la ciudad de la memoria. Y es en este caudal donde se entrecruzan, fusionan, sumergen y afloran expresiones del habla y la mirada, donde quiero detenerme, ya que constituyen parte fundamental de las estrategias que utiliza Claudio, porque para mirar a su pueblo en la diáspora, así como aquellos que resisten, alterna y combina sus reflexiones con imágenes de diarios, cartas, fotografías, tal como lo hace notar Fernando Pairicán, director de la colección Pensamiento Mapuche, en las primeras páginas de esta publicación. No es primera vez que este autor navega por estas aguas de las estéticas de la palabra y la imagen, como estrategias de exploración y observación. Parte de la experiencia y conocimientos iniciados en sus investigaciones para su tesis, podemos verlas emerger en sus conocidas y altamente valoradas publicaciones llevadas a cabo en conjunto con Enrique Antileo, como Guarría Meu, Memoria y Fotografía de la Migración Mapuche, Futra Guarría o Capital del Reino, Imágenes, Escrituras e Historias Mapuches de la Gran Ciudad, 1927-1992, y Diarios Mapuches, 1935-1966, Escrituras y Pensamientos bajo el colonialismo chileno del siglo XX, publicados entre 2017 y 2019. Entonces, estas maneras de abordar diversas modalidades de expresión en sistemas de sentido como la escritura y la representación visual, así como diversos ejercicios para dotar de significaciones a ciertos modos de habitar que combinan y relacionan cuerpos y espacios, vuelven a concretarse en este texto que aquí se presenta. Varias son las modalidades estéticas que podrían analizarse respecto a los encuentros y confluencias entre visualidades y palabras a los que recurre este autor, ya que por un lado utiliza imágenes fotográficas específicas. Se habría agradecido especialmente que hubieran sido dignificadas por un tamaño mayor, Sebastián, insertadas en diversas páginas, las cuales se abren como verdaderas ventanas a ciertas realidades que revelan cuerpos y ciudad como espacios habitados en diversas circunstancias. Y por otro, en los textos de sus varios capítulos, donde se van citando referentes visuales como documentales, videos y afiches para argumentar sus planteamientos. Veamos como ejemplo tres modalidades desde donde se despliegan estrategias y estas estéticas. La primera modalidad es en la intersección texto-imagen con sus respectivas estéticas, se anuncia en la portada del libro. Dividida en dos, se distingue en la parte superior una composición digital realizada por Nicolás Sagredo Duarte que contrasta la imagen del cuadro Destrucción de Santiago, realizada en 1897 por el pintor José Mercedes Ortega, conservada en este museo histórico, junto a una fotografía de la moneda bajo el bombardeo del 11 de septiembre de 1973. El edificio con más densidad histórica del centro de Santiago, como lo califica el autor durante su obra, y una fotografía de la llamada Gran Torre de Santiago, construida en el 2013 y proyectada por el arquitecto César Pelli en la comuna de Providencia, en Santiago, edificio que impone una presencia sobre el espacio urbano por un tamaño colosal, más que por las formas arquitectónicas. En la parte inferior del título está el título del libro y el nombre del autor completando la composición.
3 momentos, 3 fragmentos visuales de nuestra historia para representar la ciudad y los cuerpos en un pasado de conquista o en un momento de profundos conflictos sociales y políticos o en la posmodernidad de los rascacielos. Estas superposiciones visuales, bajo unas estéticas entrelazadas, sin duda proyectan un imaginario más allá del nombre de esta publicación, adelantando los escenarios cargados de experiencias, identidades, memorias y textos escritos que contiene esta obra, como lo plantea Alvarado cuando declara sus intenciones, lecturas y problemas. Al inicio del texto, abriendo el relato a los complejos procesos que deben abordarse para visibilizar las múltiples memorias silenciadas en los procesos de identificación mapuche en los espacios urbanos, en este caso en Santiago. Una segunda modalidad de las estéticas presentes en la relación texto-imagen lo constituye la especial referencia al documental Quisutr Cali, del director mapuche Jaime Cuyunao, citado en el capítulo Santiagónico Huecufe. Claudio lo describe como una película que recorre desde la voz de 2 mujeres mapuche las experiencias cotidianas que debieron sortear en Santiago, los tránsitos laborales, la búsqueda de una vivienda, los amores y desamores, las batallas diarias como madres solteras, la discriminación. En este caso, esta creación audiovisual le permite argumentar cómo la imagen constituye un recurso para representar una relación entre cuerpo y ciudad, como espacios que se intersectan en la dramática memoria de la migración, revelando formas de habitar, así como diversas experiencias vividas, donde la palabra ordena y despliega el relato tal como lo declara el propio Cuyunao. Era importante y valorable rescatar este zungún, esta palabra de las lamnienes, que han vivido muchas cosas duras, nos dice Cuyunao. Claudio presta especial atención a las visualidades de la obra de este autor, buscando hacer que estos entrelazamientos del ver y el hablar participen de una mínima redención, una pequeña reparación al dolor y al sufrimiento. Bajo esa premisa, no puedo más que volver a pensar en las publicaciones ya citadas, como Santiago Guarriameu y Futra Guarriameu o Capital del Reino, donde junto con Antileo se sumergen también en la construcción visual y textual de cuerpos y ciudad como espacios que se entrelazan bajo narrativas mapuches que irrumpen hoy día en la configuración cultural de una ciudad que ha negado permanentemente la presencia y la cultura de los indígenas. Como última modalidad de las estéticas presentes en los vínculos imagen-palabra, utilizados para reflexionar sobre el cuerpo y la ciudad como espacios que se intersectan, se puede mencionar el análisis de unos documentales en el capítulo Guariache y Mapuche perforando la ciudad. De las producciones citadas sobresale Huachipantu Cerro Navia, una etnografía visual, realizada por el colectivo Yecusimala, integrado por Felipe Maturana y Juan Pablo Silva, entre otros, en el año 1997. En esta pionera producción, realizada por antropólogos, que pone justamente en escena la presencia y las problemáticas del mapuche urbano, como se le nombraba en esos tiempos, destacan, según Alvarado, por un lado, las complejidades residenciales e identitarias profundamente atravesadas por discriminaciones raciales y por otro, las diversas dinámicas de intervención del espacio urbano por una colectividad mapuche que se reconoce y aglutina en el barrio marginal de Santiago. En un extenso análisis, Claudio utiliza las imágenes de esta producción audiovisual para desplegar un texto que posiciona un espacio urbano a partir de la década de 1980, marcado de varias maneras diferentes, pero sobre todo por un vuelco hacia lo que denomina una corporalidad étnica, que viene a desmontar aquellas estéticas homogéneas que significaban la ciudad de Santiago en tiempos anteriores. Textualmente plantea: presentar vivamente un cuerpo marcado de etnicidad era perforar aquel tiempo histórico pretendidamente homogéneo en donde lo mapuche era negado. Y en ese argumento, este argumento lo sostiene y fundamenta en la visualidad creada y producida por los antropólogos del colectivo Yecusimala a fines de los 90. Imágenes y palabras para todos los nombres para llegar a un solo nombre, como nos mostraba recién David. Todos los estratos para comprender una nueva dimensión de cuerpo y ciudad como espacios del habitar. Santiago del Nuevo Extremo,
capital del reino, capital de la gobernación de Nueva Extremadura, fundada sobre el habitar de los indígenas del Valle del Mapocho, como siempre los conquistadores lo hicieron, para borrar todo el vestigio de las estéticas de otros cuerpos y otros espacios, como lo hicieron en el Cusco, como lo hicieron en la fundación de la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, donde instalaron sus construcciones sobre una cancha de palín, como lo demuestran los trabajos del arqueólogo Simón Urbina. Santiago de Chile, capital de la República, ciudad principal, centro geográfico levantada entre la topografía poderosa de los faldeos de la Reina y las Condes y los polvorosos abajos Mapurbe de los sospechosos callamperos del Cerro Navia, como dice José Ancán en su prólogo del libro Mapurbe, Venganza a raíz del poeta David Añir. Ciudad escindida, desigual, que borra e invisibiliza y oculta las diversas estéticas de otros cuerpos y otros espacios. Huarría, Futrahuarría, Huariache, Santiagónico, Mapurdistán, todos los nombres a partir de otros cuerpos y otros espacios, de aquellos que llegan, se instalan, resisten, nombres que nos hablan de una sociedad mapuche en movimiento, la que cruzada por una continuidad colonial ha construido heterogeneidades por heterogéneas formas de identificación, como concluye Claudio en las ya últimas páginas de su libro, para agregar a todos estos nombres otros nombres, Mapurbequistán. Como dicen los lingüistas, un acrónimo, una propuesta de imaginación, como dice Enrique Antileo en su presentación titulada Mapurbequistán, un lugar para nuestro devenir, ya que el sufijo stan de origen persa designa el lugar en que se está, por lo que podríamos decir entonces el territorio en el que se está. Así, Antileo propone una significación conclusiva. Sería una denominación imaginaria pero real, hecha carne en la experiencia de habitar aquel pueblo grande de Huincas. Podemos leerlo en las páginas del libro de Claudio. Nosotros podríamos agregar también una fantasía, un sueño, un proyecto para contribuir al objetivo de Claudio Alvarado en el camino de reparación de tantas alitas rotas. Un proyecto para habitar una urbe en tanto espacio de acción más próximo e inmediato, convirtiéndonos en hacedores de ciudad, como él mismo lo expresa, donde si bien pueden existir topografías conflictivas, estas no deberían apoyarse en los cimientos de segregación, exclusión y racismo, para que el día que levantemos los adoquines de la plaza, encontremos esa arena que todos buscamos. Gracias. Margarita, por su profunda presentación y su reflexión final. A continuación, dejamos a Enrique Antileo, antropólogo de formación, magíster y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Su investigación, los que lo conocen, lo han leído, se está centrado en la historia de los movimientos indígenas, en específico Aymara, Quechua en Bolivia y Mapuche en Chile. También se ha abocado a los estudios de migración y diáspora, entre los que se cuentan distintos artículos sobre la materia. Ha publicado 3 libros en coedición con Claudio Alvarado, algunos: Santiago Guarriameu, Memoria y Fotografía de la Migración Mapuche del año 2017, Fudra Guarria o Capital del Reino del año 2018 y Diarios Mapuche de 1935-1966 del año 2019. Es docente en la Universidad de Chile, Diego Portal, Alberto Hurtado y Valparaíso, y actualmente se encuentra investigando la escritura del movimiento mapuche reciente como parte de sus postdoctorados. Y también es autor de Pehuen Editores con Aquí estamos todavía. Hermano. Mari Compuché, Mari Pu Buenui, Pulamien, Mule Palut, Ain Tragun Meu. Bueno, primero dar las gracias. Estoy muy feliz de ver a muchas personas que no nos veíamos hace mucho tiempo por la pandemia. Hoy día vinimos con mi compañera, con mi esposa, desde Valparaíso, y nos hemos encontrado después de más de 1 año y medio con un montón de amigos y amigas, así que quizás no lo expresamos tanto porque la entrada fue media rápida, pero estamos súper felices de haber propiciado ese reencuentro. Y también con ver a las nuevas generaciones, que algunos estoy mirando ahora y estamos
conociéndolos recién, ¿no? Agradecer a Claudio, a Ivette, a Antú por la invitación y la gestación del libro, ¿no? Porque los libros no se hacen solos tampoco, se hacen conversando, acompañándose. A Fernando, que siempre ha estado también liderando la colección de pensamiento mapuche, ¿no? Y un honor estar acá con Claudia, con Margarita y con Elisa, ¿no? En la presentación actual. Y feliz de estar con Claudio, un amigo. Yo a Claudio lo conozco nos hicimos amigos hace ya unos 10 años, más o menos, cuando participábamos de la Meli Huitrán Mapu, una organización en la que estuvimos varios años, y que acá también hay varios amigos y amigas desde ese tiempo. Y en esa militancia nos fuimos haciendo amigos, ¿no? Y después nos fuimos haciendo coautores de libros, y ya tenemos 3. Ahora Claudio ha publicado Mapur Bequistán. Y voy a hablar inmediatamente del libro, pero para dar un poco de contexto. Y después de Mapur Bequistán vamos a hacer otro más, que viene en carpeta ya para fin de año. Así que los dejamos invitados para el lanzamiento. Y creo que un quinto después, pero ya vamos a esperar un poco. Bien, voy a compartir una parte del prólogo que pudimos escribir, ¿no? En Mapur Bequistán nos encontramos con las historias mapuches en Santiago de Chile en planos diferentes y superpuestos. La ciudad, la propia y la ajena, el territorio y los cuerpos se entremezclan para hacernos viajar por el tiempo, por la literatura, la visualidad y la teatralidad. El punto de conexión, las vidas mapuche en la capital del reino, el habitar y el ser de un pueblo. Digamos que con un siglo de migraciones mapuches a cuestas, todo lo que envuelve el mundo mapuche de Santiago es vasto, diverso y muy difícil de resumir. Abundan experiencias, testimonios, memorias, archivos, organización política, expresión artística. La prosa de Claudio se introduce por alguna de estas sinuosidades para entregarnos un libro que navega por las tensiones, por los dilemas, por las preguntas sin respuestas, cruzando diferentes campos teóricos sin remilgos ni pudores. Además, un libro hermosamente escrito. Ustedes saben, Claudio tiene una prosa muy, muy bella. Así que también se agradece ese gesto enorme, ¿no? Se agradece, por otro lado, el enorme trabajo conceptual desarrollado justo en el terreno donde las nociones y definiciones se discuten, se rebaten y se conforman nuevamente al calor de elementos emergentes. A nivel de los estudios urbanos, el libro aporta una tremenda discusión sobre qué es la ciudad y el lugar de las vidas mapuches en esta reyerta. Segregación, racismo, habitar, vivir y disputar la urbe se mezclan como referencias para pensar la espacialidad y también el lugar de los cuerpos y las experiencias en la ciudad. La ciudad patricia coexistiendo con la ciudad plebeya, como planteaba Claudia también, ¿no? Pero también con la ciudad india, son las presencias que traman la obra que está en sus manos. Espero que esté en sus manos, si no, al final pueden pasar a comprar. Pero también recorremos aquellos pensamientos que se han robustecido en las experiencias mapuches santiaguinas o de grandes centros urbanos. Son ideas que hemos venido leyendo, escuchando, pensando y que nos interpelan como personas que hemos vivenciado este pedazo de historia mapuche. Ahí tenemos un tremendo que hacer, ¿no? Porque estamos reflexionando sobre muchas de nuestras propias experiencias y las de nuestras familias. Claudio nos lleva nuevamente al concepto de diáspora o al de mapuche urbano, a sus recovecos, a sus consistencias e inconsistencias, por qué no decirlo. Pero al mismo tiempo se sitúa entre los campos de posibilidades que se esgrimen desde la idea de guarriache o mapurbe. El primero, guarriache, un recurso compartido desde el mapuzungún para caracterizar a quienes viven en ciudades, se erige como una identidad territorial contemporánea, según nos plantea el autor. El segundo es más bien un devenir, una posibilidad de redefinir la experiencia urbana como una cuestión particular de la vida mapuche. Lo interesante es que toda la discusión toma como base la profundidad del propio pensamiento mapuche contemporáneo, que ha logrado producir ideas que rasgan la identidad y la reconocen como una dimensión volátil y abierta. ¿Qué es Mapur Bequistán entonces? He aquí quizás la pregunta más compleja que enfrentamos al leer este libro, ¿no?
a mi juicio, más que un juego de palabras, creo que ante todo es una propuesta de imaginación. El título alude al sufijo en que se nombran algunos países de Asia Central y que significa lugar de o territorio de. ¿De quién? Nos preguntaremos, ¿no? De las y los Mapurbe, también descritos en la poética de David Aniñir que se presentó acá al comienzo de este trabún, ¿no? Sería en principio un territorio en tensión, una denominación imaginaria pero real, hecha carne en la experiencia de habitar aquel pueblo grande de Huincas. Es un país inexistente que pocos se atreverían a mencionar para no debilitar las aspiraciones y utopías políticas. Es un país que se sedimenta en lo vivido, en la memoria de llegar y residir, de asentarse y el dilema de volver o no volver. Un país compartido con otras y otros que hicieron el trayecto o que nacieron en estas latitudes, cuyas historias se tocan y se encuentran. Si bien esta interrogante no queda resuelta en el libro, nos deja pensando en ese país del devenir Mapurbe, buscando realzar, dignificar, empoderar lo que les ha tocado vivir a 3, 4 o hasta 5 generaciones de migrantes mapuches y sus familias que se quedaron lejos de los mapus de donde vinieron sus abuelos y abuelas. Dignificar para no ser nunca más ninguneados por quienes se dicen nuestros hermanos, empoderar para seguir pensándonos pueblo. Quizás habita en Mapurbequistán una profunda interpelación a nuestro pueblo sobre el futuro, cómo nos vemos y relacionamos en las complejas realidades que nos toca morar. El libro de Claudio se inscribe con justicia en una trayectoria de reflexiones sobre la migración, la ciudad y la diáspora mapuche que se inicia, aunque muchos no lo crean, en los años 30 con los primeros textos de migrantes mapuches en Santiago de Chile. El libro viene a estremecer conceptos, visiones, discusiones identitarias. Esa larga genealogía vuelve a ubicarse en la prosa de Mapurbequistán porque efectivamente las vidas mapuches diaspóricas abren y reabren bifurcaciones para pensar la pluralidad de historias mapuche. Al final estamos hechos de bifurcaciones, de círculos, de idas y vueltas y no de líneas nítidas de una secuencia cronológica. Las interrogantes quedan instaladas porque estamos ante una obra que invita a pensar aperturas, un trabajo que insta a remirar el pasado, pero sobre todo que aspira a comprendernos sin el lente folclorizante, sin la maqueta étnica que nos legó el multiculturalismo y que también repetimos, también sin el desdén antropológico que nos despoja de todo por pecar de impuros. Comprendernos con múltiples caminos que elegir, con múltiples rutas atravesadas, las que nos acercan y también nos distancian, por cierto. Recojo el guante de redefinir y repensar. Me queda dando vueltas la necesidad de poner boca arriba los conceptos y retomar la discusión sobre el lugar que depara la historia a quienes no viven actualmente en Wallmapu. Lo digo entre sentimientos encontrados. Cada cierto tiempo retumba nuevamente en mis oídos esta animadversión hacia quienes no vivimos en reducciones o no vivimos en los pueblos fronterizos del Chile post-invasión de la Araucanía. Una especie de maltrato entre familias, porque esos seguimos siendo familias separadas por algunos cientos de kilómetros. El concepto de Wallmapu define en cierta medida a la diáspora, o al revés quizás. Instaura la frontera entre los que están territorializados y los desterritorializados, en el sentido poroso de lo propio y de lo ajeno. Pero el Wallmapu que concebimos como país mapuche no siempre ha sido el mismo. La diáspora mapuche sería aquella que no vive o que se ha ido del Wallmapu. Pero aquella diáspora no siempre ha sido la misma. Y perdonen la repetición de palabras, pero solo quiero poner aquí en duda la estabilidad de los conceptos. Interpretemos un poco esta encrucijada. Cuando el Wallmapu abarcaba la cuarta, la quinta y la región metropolitana, entonces la diáspora fue la mano de obra esclava que repartieron los españoles por diferentes virreinatos y capitanías, vidas mapuches de las que perdimos todo rastro. Cuando el Wallmapu ya tenía algunos límites negociados con las autoridades coloniales, pero no obstante continuaron existiendo familias mapuches en los pueblos de indios, al norte del Biobío, en Rancagua, en Maule, por ejemplo, también acá en la metropolitana, entonces la diáspora seguían siendo las personas víctimas de traslados forzados, hombres, mujeres y niños que se llevaron de un lado para otro según el designio de los encomenderos. Luego,
cuando las Fuerzas Armadas de las repúblicas chilenas y argentinas en el siglo XIX decidieron ignorar los acuerdos y parlamentos firmados e invadieron, entonces la diáspora fueron los prisioneros y prisioneras trasladados y repartidos como servidumbre en grandes centros urbanos como Buenos Aires o que terminaron trabajando en ingenios en Uruguay o Brasil, vidas mapuches de las que no sabemos nada. Y cuando en Chile el Gualmapu fue reducido a un conjunto de pequeñas hijuelas bajo un título de colonización después de la invasión militar, las llamadas reducciones, y cuando por la pobreza y el hacinamiento se produjo una migración de cientos y miles de personas mapuches en busca de otra forma de vida, entonces nació una nueva diáspora, que en rigor debería llamarse diáspora mapuche post-reduccional. Y cuando el movimiento político mapuche ha comenzado a soñar con un futuro para su pueblo, cuando ese movimiento ha sido capaz de nombrar su realidad con ideas propias, cuando ha definido un hogar o un país que quiere recuperar porque ese país ha sido robado, entonces se asume que una buena parte de su gente no está en ese país mapuche. Porque nos guste o no, hoy se piensa en un Gualmapu constreñido al último tramo de nuestra historia. También, en cierto modo, es un Gualmapu heredero de la colonización o fabricado bajo el impacto de la mentalidad colonial. Puede ser por estrategia o porque se añoran los momentos de independencia, pero el Gualmapu de hoy no piensa, no incluye al Picunmapu. No es un juicio, es solo una interpretación de las tensiones que nos rodean. Con toda esta larga vuelta, solo queda claro lo movedizo que son nuestros conceptos y lo versátiles que son las experiencias y las vidas de los pueblos. Lo que pensamos hoy tendrá otros sentidos en pocos años más. La diáspora mapuche postreduccional ha forjado historias propias en ciudades y en Santiago en particular. De ahí la complejidad y profundizar de discutir categorías que emergen de la propia agencia de reterritorializarse. Discutir Guarriache, discutir Champurria, discutir Mapurbe o incluso discutir la misma diáspora. Porque no todo el Picunmapu es diáspora. Existe una larga memoria de Cupam propios de este lado que sigue viva y vigente, que sobrevivieron subterráneamente a la violencia colonial y que están lejos de sumarse a esta separación binaria del proceso histórico. La diáspora creo que es un estar o un vivir en, dependerá de cómo vayamos pensando. Este libro podría estar dedicado, y está dedicado, creo yo, en mi más profundo sentimiento, a los cientos de miles de personas mapuche que viven en diáspora y que han construido su día a día en ciudades como Santiago o Valparaíso en nuestro caso. Dedicado porque busca situar sus historias en la diversidad de historias que tiene nuestro pueblo, en esas bifurcaciones que nos forjaron. Es un libro que indaga en aquel devenir y que nos permitirá anudar o relacionar memorias, vivencias, tanto de quienes hoy se identifican y se levantan sintiéndose parte del pueblo mapuche, como también de quienes han querido olvidar y borrar los vestigios producto del racismo. Muchas gracias. Feliz, gracias Peña Enrique por tu AM. A continuación, ya a través de la Lamien Elisa, agradecer la venida también de la niñez mapuche que está hoy día acá presente, que son los que nos van a seguir y luego renovar y también jubilar, como hace la juventud. Cuando tomen estos libros seguramente digan que es un reformismo como tal. Así que a través de ellos, ellas que están acá, los que están escuchando, saludar a la Lamien Elisa Loncón, que a esta altura, por supuesto, ya no necesita más presentación, ¿no? Por su trayectoria, su historia. Alguien recordó, a mí que verdad está en la revista Times. Increíble que estemos, no lo que podíamos creer, ¿no? Ya todos nos emocionó su discurso inaugural hasta el día de hoy, ¿no? Porque significa el punto de llegada de la historia mapuche también, ¿no? Y también del trabajo de muchas y muchos silenciosos que están detrás de ella, haciendo que crezca cada vez más, ¿no? esta convención. Y también siento un tapado de boca a muchos que criticaron tan rápido, ¿no? Editoriales de los diarios, analistas, rectores de universidades incluso,
Y hoy día casi ya 3 meses con una convención ya funcionando, ¿no? Bueno, podemos ser capaces de gobernar, pues eso es un poco lo que la Lamien Elisa Loncón nos está enseñando hoy día, y que podemos llegar también a administrar y llegar al poder y poder hacerlo funcionar bien como lo están haciendo otros hermanos y hermanas ya en Latinoamérica, ¿no? Tanto estados plurinacionales como autonomías desde abajo. Así que acá dejamos hoy día a la Lamien Elisa Loncón, que también es parte, hace poquito, un poquito antes presentamos su libro también por stream, docente, profesora, escritora, maneja 3, 4 idiomas, un currículum enorme, pero qué más decir, además de que fue miembro de ADMAPU, de Auquín Gualmapu Nunlam, y también para nosotros siempre ha sido un referente la Lamien Elisa, así que por eso estamos, por supuesto, su equipo y quienes están ahí con ella, siempre la acompañamos hasta donde lleguemos, ¿no? Así que dejamos ahora a la presidenta de la Convención Constituyente, la Lamien Elisa Loncón. ¿Quién diría que vamos a decir eso? Puñaña, Puqueyufe, Puquimelfe, Puenui, Pucachipache, Pupichiqueche, Tañipul, Chetat, Famuta, Chaulepalu, Alquitual, Ñewefquien, Tafacheraquizuam, Mapurbequistán, Tucufi, Uitufi, Tañilamien, Femechi, Tuñe, Tufachi, Pichidir. Pichica, pichiche, nota, chipaluta, tu fameu. Vencem pichiche, feula, letuin, niein, tu fameu, miauita, pupichiqueche, huelocar, aquí zuam, café mechi, pichiqueche, que femechita, chipaquei, femechita cuñu, tunguequei, femechita, norumiekei, taraki zuam, chumechi, ni norumieken, tapu pichiqueche, cafeica. Yo le agradezco a todos ustedes presentes acá. Aprovecho de agradecerle el acompañamiento que han hecho al trabajo de la Convención Constitucional, a esa fuerza que se necesita siempre. No nos vemos, estamos todavía en pandemia, pero he tenido... Y si no fuera por ese apoyo, si no estuviéramos conectados, por eso apoyo, tal vez sería muy distinto estar ahí en la convención. Yo estoy, pero no estoy sola. Sé Lamien, sé que está una historia, sé que está un pueblo, puedo saber de qué eso está. Y por eso estamos avanzando. Bueno, del libro ya dijeron todo ustedes. Todo dicho. Pero yo voy a ver el libro como mujer mapuche y como mujer mapuche también como hermana mapuche. Claudio es un hermano mapuche significativo en esta historia que estamos llevando como vocería plurinacional. No olviden que fue mi alcalde en la campaña y ahí estuvo conmigo y mientras esperaba su puñén. Estaba esperando su guaguita y ahí andaba y ahora, bueno, ya está la guaguita. Entonces, ha sido muy importante Claudio en esta gestación de este liderazgo y esta proyección de un liderazgo femenino. Con esto, rescatar en él su formación, pero también su sensibilidad al levantar teóricamente los discursos femeninos que están presentes dentro de su libro. Me llena de emoción la manera como toma la experiencia de la abuela, como toma la experiencia de las Lamien que han trabajado en distintos hogares, de las jóvenes mujeres, y cómo esos textos que son relatos orales terminan siendo la base para sostener teoría. Hay un gran mérito y una gran necesidad desde las naciones originarias de darles cuerpos teóricos a los discursos de mujeres y que muy bien lo hace aquí Claudio. Yo creo que metodológicamente el libro está haciendo un aporte metodológico para levantar la investigación en los pueblos originarios
darle espacios teóricos a las citaciones orales que ahí están. Lamentablemente, desde una mirada del libro, muy instalada desde la mirada colonial, uno cita otros autores que son, y para ser autor te exigen una serie de requisitos académicos y publicaciones y todo, y no son pocos los de nuestro pueblo que llegan a ese nivel, y en este caso las mujeres son las más silenciadas. Entonces, creo que desde esa mirada, desde esa perspectiva, creo que el aporte llega en buena hora, porque necesitamos darle fuerza al pensamiento y al trabajo que han hecho tantas mujeres antes que nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas y mucho antes, las Epuchilacu, como decimos nosotros, Epuchichuchu. Tenemos nosotros ese un punto. Un segundo punto que quiero destacar del libro es también en el ámbito del lenguaje, es cómo articuló Claudio los distintos tipos de lenguaje, la poesía y la distinta poesía, incluyendo lo que incorporaba Margarita con todo lo que es la fotografía, el arte más visual, que se transforma también en herramientas para poder describir, pero al mismo tiempo responder a qué es lo que es Mapurbequistán. Creo que hablar de un espacio como la Guaría, el Mapurbe, la ciudad, desde la mirada mapuche, tenemos muchos, y aquí en el libro lo hace presente, no es solo la palabra, es la imagen, la memoria, las calles, el trabajo, el oficio, los panaderos, que también describe aquí. Entonces hay una guarría poblada de imagen nuestra que en este libro es convocada y es activada y es mostrada. Y de esa manera nosotros nos podemos explicar qué es esta Mapurbe mapuche y cómo esta Mapurbe mapuche, llena de estas imágenes, tiene también un espacio de disputa en esta guarría, porque hace mención a cosas tan importantes como el silencio, por ejemplo. El silencio como una herramienta de resistencia. Cuando hubo que resistir, los lamienes que aquí llegaron se mantuvieron callados en su idioma, callados en no hablar de su condición, y eso no fue callarse por callar, sino que fue una manera también de comunicar. El silencio comunica, y ahí ellos comunicaron resistencia, y gracias a eso después ellos pueden hablar de ese espacio de resistencia. Entonces, desde esa multitextualidad que tiene, desde los múltiples lenguajes que tiene, y desde los diferentes también tipos de registros que se instalan, ¿no? Bolaño, aparece la poesía, aparecen los teóricos, entonces muy rico en diferentes textualidades. Todo esto ¿para qué? Para que se reconstruya un espacio interpretado desde nosotros mismos como pueblo, interpretar esta guarría desde nosotros mismos. Claudio también toma un elemento importante que es desde donde él habla, el lugar de la enunciación, desde su cuerpo, desde quién es él frente a sus abuelos y desde quién es él en esta ciudad. Y eso a mí me toca mucho porque en realidad cuando vemos la convención, no se está viendo la convención en términos chilenos, completo, sino que en el fondo se está viendo una mujer y se está viendo una persona mapuche y se está viendo esa historia racial donde lo mapuche está vinculado al conflicto, donde lo mapuche está vinculado lo indígena a la barbarie.
Y lamentablemente el racismo, a veces sin nombrarlo, se expresa con estos lenguajes de cuerpos marcados por la historia, marcados por esta hegemonía de poder, marcado por esa élite que siempre tuvo el poder. Entonces, cuando se critica a la convención, cuando se dice que son flojos, no se está diciendo que el chileno es flojo, se está diciendo, bueno, esto viene porque los mapuches son flojos. La presidenta no habla de violencia y ampara la violencia. ¿Qué se está diciendo? Se está diciendo de que los mapuches son violentos y esa presidenta es violenta. Entonces, hay muchos elementos presentes en la discusión política de hoy día que tienen una explicación y que Claudio lo explica analíticamente y teóricamente muy bien, a través del libro, pero nos permiten entender los lenguajes que se entrecruzan en esta política que tenemos hoy día, donde los mapuches hemos alcanzado un espacio de poder en esta disputa que hemos dado también del poder. Entonces, quiero terminar mi comentario de este libro rescatando este desafío que se propone y que está conectado con la disputa de poder que hicieron los panaderos, las nanas, los que llegaron acá, y cómo se fue moviendo ese reducto que se tuvo de los mapuches hasta llegar hoy día aquí en el kilómetro cero, convocados nosotros para hablar, pero al mismo tiempo con una esperanza grande, profunda, de instalar nuestros derechos en una carta magna, en esta nueva constitución. Creo que ese trabajo realizado anteriormente y que aquí se describe nos permite reafirmar que los mapuches, con nuestro lenguaje, con nuestra historia, con nuestra memoria y con nuestra creatividad, porque también eso no quiero dejar pasar, de que aquí hay pensamiento joven, son generaciones mucho más, otras generaciones que están, yo vengo de otra generación, son generaciones jóvenes de mapuche que están instalándose a este nivel, disputando el texto de lo que es esta ciudad y lo que es también este Chile, porque en la convención nosotros nos vamos a disputar ese texto para colocar ahí hilos de nuestros propios pueblos, y es lo mismo que están haciendo los jóvenes, y yo creo que reafirma ese camino que nos dejaron los antepasados, ese camino de estrategia que nos dejaron los antepasados, donde se nos demostró con todo lo que implicó la guerra contra el colonialismo, contra el imperio y después con el Estado, hay estrategia indígena, hay estrategia mapuche que nos están conduciendo a un punto de término. No pongo fecha, pero estamos venciendo la opresión con que se marcó a nuestros pueblos. Se trató de marcar a nuestros pueblos de manera estática a través de esta forma racista que todavía están presentes, pero nuestro pueblo es estratégico, y con toda esa estrategia que aquí se anuncian, yo entiendo y asumo y creo que vamos a alcanzar los derechos por los cuales siempre nos hemos movilizado. Y eso, claro, que no es estático. Por eso el lenguaje no es estático. Por eso que todavía las cosas no tienen nombre, porque cuando lleguemos le vamos a poner nombre, recuperaremos los nombres. Y yo decía Mapurbe-Quistán, por ejemplo, en Mapudungun podría ser perfectamente Mapurbe-Mlen, porque ese Quistán
puede ser Mlén también. Mlén es lugar de estar ubicado en un lugar, eso es el verbo Mlén. Entonces, ¿cuántas otras cosas tenemos que darle nombre para significar nuestra presencia, nuestro ser y nuestra existencia? ¿A partir de dónde? A partir de estas grandes estrategias que hermosamente identifica Claudio, con tantas textualidades, con tantas formas de lenguaje. Creo que es una obra valiosa y gracias, Claudio, por traérnosla aquí, por haber creado esto, a los compañeros, a los Lamien que ayudaron también a sus señoras, a los niños, a la Lamien. O sea, este es un trabajo colectivo y que refuerza y da sentido a lo que nosotros también estamos trabajando. Así que, Marishi Huevo Lamien, y muchas gracias, Lamien. Momento del autor. Claudio, licenciado en Historia, menciones estudios culturales, magíster por la Universidad de La Plata, candidato a doctor en Arquitectura por los estudios urbanos de la Universidad Católica. Como ustedes se dan cuenta, la interdisciplina es uno de sus ejes fundamentales. Reciente padre, saludamos a su compañera, a su hija Ascadi, de la presidenta Elisa Loncón, coautor de los libros Santiago Meu, Memoria y Fotografía, Inmigración Mapuche con el hermano Enrique Antileo, Diarios Mapuche, 1935-1966, Escritura y Pensamiento bajo el Colonialismo del año 2019. Ha sido colaborador de obras de teatro como Panarife, saludamos al director, Roberto Cayuqueo, que está acá, y Los pueblos se llaman Nahuelpan Presidente también, así como de la obra Santiago Guarriameu, un pueblo grande, Huincas, ¿no? Ha recibido premios como Juegos Literarios Gabriela Mistral, Premio de Escritura de la Memoria al año 2019, junto a Enrique Antileo por su libro Futaguarria, y de hoy día también autor de Pehuene Editores. Peñi. Sí, se escucha. Mari Peñi, Mari Pu Lamien, con Pehuenoi. Bueno, realmente un momento bien de felicidad, también de soltar. Está bueno publicar a veces un libro que había estado tanto tiempo ahí. Y efectivamente da un poco de calma. Y también de emoción, por supuesto, del momento, de las palabras de los hermanos, las hermanas, compañeros, compañeras, tan bellas, tan... como que a veces uno dice, vaya, el libro generó eso, qué interesante. Creo que a veces es más que el propio libro, a veces siento, tengo humildemente, pero en serio lo digo, muy en serio, muy bello eso, que un libro pueda seguir gestando más reflexión. Realmente quería ocupar el tiempo básicamente para agradecer, no quería hacer más que eso. Agradecer primero, evidentemente, a quien me cateteó e impulsó permanentemente por publicar Mapurbequistán, al Peñi Fernando Paiticán. El libro tuvo como tres conversaciones de muchos años diciendo, bueno, este momento sí, después se caía y después con otra gente, después se volvía a caer. Pero bueno, aquí está. Gracias por insistir, hermano. Gracias por la amistad también, por la solidaridad permanente y por seguir construyendo en conjunto. Por supuesto también a Sebastián Barros de Pehuen. Muchas gracias también por impulsar la publicación. Agradecer también, por supuesto, a la mesa, Margarita, muchas gracias por tus palabras realmente. También iba a decir el chiste de que somos parientes, pero ya, lo venía pensando y si voy a decir, pero ya me lo quitó, me lo ganó. Muchas gracias por los diálogos, por lo que estamos efectivamente forjando ahí en conversaciones que hemos tenido durante estos últimos años. Realmente han servido muchísimo para seguir impulsando la reflexión. A la mina Elisa, por supuesto, la dejar al final, por supuesto. A Claudia, muchas gracias también porque tu crítica filuda, punzante, permanente, ha sido un aliciente, un impulso para muchos y muchas de nosotras, y eso es muy bello. Mucho te hemos leído, mucho te hemos escuchado, Enrique, por supuesto, también, y yo, ¿no es cierto?
él te ha padecido. Y muchos hermanos y hermanas siempre te tenemos como un referente, así que también muchas gracias, Claudia, por todas tus reflexiones realmente muy punzantes que abren siempre y sobre todo valientes. Así que muchas gracias. A Enrique, una amistad ya de una década. Muchas gracias también por el prólogo, también Claudia, por supuesto, por el prólogo. Por recibirme. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando andaba en la búsqueda como un joven más o menos mapuche en Santiago, medio perdido, intentando buscar a gente, buscando a dónde participar, militar, estaba cachando, mirando, observando de cómo nuestros hermanos eran pisoteados y quería buscar un lugar para militar, para activarme políticamente. Y el hermano estaba haciendo unos talleres en la Universidad Arcis, unos talleres de historia mapuche, y yo por supuesto fui y le dije, por favor, quiero participar más, y me invitó a la Meli Huetran Mapu, donde también, bueno, ahí conocí a Toñita también, que está acá, una hermana de militancia, de activismo, de estar activa en estos procesos, y seguimos efectivamente en la misma caminando, y muchas gracias también, Enrique, por supuesto, por tener la amabilidad de compartir tus reflexiones y también tu trabajo conmigo en publicaciones ya que hemos tenido y que me han hecho también muy feliz. Gracias a ti y bueno, y a tu familia, que quiero mucho, también a Marilén, por supuesto. Agradecer a Elisa, por supuesto, que nos llena de esperanza realmente. A veces pienso y digo, vaya qué difícil igual tener ese peso. Y estamos intentando, Elisa, de muchas maneras de que ese peso lo puedas compartir con lo que estamos acá. Por eso hay mucha gente que también que te quiere mucho, que estamos acá y que permanentemente queremos ver la forma de apoyarte, porque sabemos que el peso que estás teniendo es muy, muy grande y realmente es un peso que lo estás haciendo por todos nosotros también, por todo tu pueblo, al que tú quieres muchísimo, y eso tengo plena convicción. Tú al pueblo mapuche lo amas, pero de manera incondicional, y yo también, y por eso te agradezco infinitamente también por la confianza que tienes con el equipo. Bueno, aquí está Marta también, que es parte del equipo, Martín por allá también, que es parte del equipo, que estamos intentando acompañar a la Lamien Elisa para estar con usted, Lamien. Somos lonconistas. Somos una nueva vertiente. Somos lonconistas. Por supuesto, agradecer a mi familia, ¿no es cierto? A mi familia primero, que me sostuvo desde la niñez, a mi madre, a mi padre y a mi hermano, Jimena, Claudio y Marcelo, muchas gracias por todo. Realmente no podría estar aquí sin todo lo que ustedes hicieron desde pequeño, digamos. Han sido siempre sostén e impulsados, ¿no? Y no es fácil, porque no voy a repetir aquí como la historia, que somos pobrecitos, pero vaya que no es fácil salir efectivamente de Renca, estudiar en un liceo industrial, después que no nos vaya tan bien en la PSU y terminar ahí en una universidad chiquitita como la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, pero seguir adelante y para adelante nomás, y con todo eso estamos acá, y por eso también elegimos este espacio, por supuesto. Elegimos este espacio porque vamos a manchar todo lo vamos a mapuchizar, ¿no? Entonces esto también es venimos acá a avisar también al museo, ¿no? Vamos a llegar un día acá, ¿no? Y vamos a mapuchizar este espacio, ¿no? Este lugar tiene un relato que para nosotros es violento, ¿no? Entonces, la plurinacionalidad se viene. La plurinacionalidad está llegando y les va a tocar también, y va a tocar un día a la puerta, le va a decir, hola, aquí estamos. Por hartos siglos no estuvimos, pero aquí estamos, y estamos preparados para también modificar los relatos de este espacio. Y también por eso hicimos esto acá, ¿no? Y por supuesto acá en Plaza de Armas, porque, insisto, vamos a mapuchizar todo. Siempre cito una Lamien, siempre lo cito, para la presentación del libro de la Claudia lo cité también, y lo vuelvo a citar, que una Lamien se llama Dolores Cuacuango, una Lamien quechua, que decía, los pueblos indígenas somos como la paja del páramo, que la cortan y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Entonces, eso, seguiremos acá, y vamos a tocar la puerta 1000 veces. Y por último, y no por eso menos importante, sino que es fundamental, a mi compañera, mi amada Ivette Quesada, que está ahí, muchas gracias por el apañe. Realmente a ella se le ocurren también hacer estas cosas,
ella es y quien me dijo, vas a lanzar este libro, bueno, esto tiene que ser en el Museo Histórico Nacional, por supuesto. A ella se le ocurren estas cosas y yo creo que tiene, claro, una visión, una inteligencia que me motiva y que me impulsa día a día. Así que muchas gracias, Ivette, también por todo eso y también, por supuesto, a nuestra hija Anto Julieta, que está ahí también, que hoy día es un impulso, el amor infinito que está impulsando efectivamente el día a día. Cansados, pero completamente felices y enamorados de la pequeña. Nada, muchas gracias a todos y a todos por acá. Perdón si no nombré a todos, me encantaría, pero nada, muchas gracias. Y no lo puedo no decir, a David, sin duda, a David, porque yo le decía el otro día a Margarita, ¿no? A propósito, citando un texto del MBL, su manifiesto, que dice las alitas rotas, ¿no? Reparar las alitas rotas. Y yo pienso que tú, David, no has reparado hartas alitas, muchísimas alitas, así que gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas cicatrices reparándose, como dice la mía Elisa. Así que gracias, Peñi, por todo tu trabajo también. Muchas gracias, hermano. Nada, podría estar hablando mucho rato. Sin nada. Mañún. Gracias. Seimuten. Muchas gracias, Claudio, por tu conocimiento, corazón también. Tengo dudas si el libro a la venta. Sebastián, que se caracteriza por ser el antiempresario, lo más probable es que no haya traído libros para vender. Claudio tiene el libro. Agradecerle la venida para presentar libros muy importantes. No es solamente un tema de ego. Yo creo igual importante destacar que hacer libros, la Damián lo sabe, que tiene una librería, recordamos a su papá también, ¿no? En este momento. Es mucho trabajo, ¿no? No es solo la autoría, es también el trabajo de personas muy anónimas que están diseñando, que están trabajando, que están corrigiendo, que luego van hacia una librería, se vende una librería. El librero como tal es muy importante, la librera es muy importante porque te enseñan, te entregan ese conocimiento. Poder presentar un libro, por eso nosotros como Pehuen no hablamos de lanzamiento, hablamos de presentación, ¿no? Porque le tenemos mucho respeto al libro, entonces no los lanzamos piedras, sí, por supuesto, pero no lanzamos libros, presentamos libros, por lo tanto, que estemos hoy día acá para Pehuen Editor es muy importante, y darle la bienvenida a Claudio y poder presentar su nuevo libro, que es Mapurbequistán, con esta mesa de excelencia y con la bien presidenta, que nos llena de esperanza, por supuesto, hacia el futuro. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima ocasión.